Los son los rectificadores. ¿Sí? Los rectificador de media onda, rectificador de onda completa, los multiplicadores de voltaje, los recortadores y fijadores. Y se atoró mi internet. ¿Okay? Recortador. ¿Ok? Bueno, les digo de qué trata cada uno. Rectificador de media onda. La electrónica analógica nos permite trabajar con, ¿recuerdan lo que dijimos? Con señales continuas. ¿Alguien reconoce esta señal, esta gráfica? Esa cosa la senoidal, profe, ¿no? Sí, es una señal senoidal que normalmente se le conoce como corriente alterna. Alterna. De 127 volts. ¿Okay? 127 volts es la nomenclatura correcta, pero de nomenclatura empírica o la que más conocemos es la de 110 volts. ¿Okay? ¿Esto feo? Entonces, la de 110 volts es la corriente que utilizamos en nuestras casas, ¿no? ¿Sí sabían ese dato? No. Pero yo los voy a manejar como 127 volts. ¿Por qué? Porque es lo que debe decir correctamente son 127 volts. A nuestra casa llegan 110 por caída de voltaje, por cualquier otra cosa, otro aspecto físico, pero lo que está bien, es correcto, es 127 volts. ¿Ok? Cuando yo les hable de 127 volts, es de la corriente domiciliaria que no tenemos en nuestros hogares. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos un osciloscopio en un contacto de nuestra casa, vamos a ver una señal como esta, de amplitud. ¿Ok? Hasta aquí hay 127. Y aquí igual hay 127. ¿Han escuchado la frase de la corriente alterna no tiene polarización? Sí. Okay. La corriente alterna no tiene polarización, pero sí tiene, o sea, sí tiene polarización, pero es despreciable, ¿no? En nuestros hogares podemos conectar nuestro refri de cualquier forma, pero en nuestra corriente sí tiene una polarización inversa. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos una onda senoidal. Nuestro rectificador de media onda, si ponemos un diodo en nuestro circuito, suponiendo que tenemos nuestro fuente de alimentación de senoidal o de voltaje de 110, y le ponemos un diodo, ¿qué va a hacer? ¿Alguien sabe qué va a hacer? En nuestra gráfica, si no tuviéramos el diodo, aquí falta una resistencia porque no se queme el circuito. Una resistencia para que no se queme el circuito, ¿no? Si no tuviéramos el diodo, el comportamiento de este circuito sería una onda senoidal, ¿no? De amplitud de 127 y de frecuencia. ¿Qué frecuencia es? ¿Alguien sabe? 60 Hz, 60 ciclos por minuto. ¿Okay? Entonces, si no tuviera el diodo, se comportaría así. Con el diodo, ¿qué quiere decir? Que primero pasa, durante este ciclo,
nuestro voltaje es positivo, ¿no? Entonces, el voltaje corre hacia acá. Y le estamos poniendo positivo en la patita que debería de ser. Entonces, durante este ciclo pasa lo que es la corriente o voltaje. Caso contrario, cuando es menos 127, el voltaje pasa por negativo, o sea, al revés. ¿Y qué pasa aquí? Estamos polarizando inversamente nuestro diodo, ¿no es así? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando polarizamos inversamente nuestro diodo? Cancela el paso de corriente. Cancela el paso de corriente y entonces no hay voltaje. Luego cuando se vuelve a hacer el ciclo positivo, se vuelve a hacer otra onda, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es un rectificador de media onda. Solamente estamos permitiendo pasar la parte positiva de nuestro voltaje. ¿Ok? Ok. Este es uno. Rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa nos dice que podemos hacer que pase esta corriente. ¿Ok? Pero aquí hay que ponerle otras cosas. Primero, vamos a ponerle una tierra. ¿Ok? Y lo vamos a conectar hacia acá. ¿Ok? Y también vamos a poner otro diodo por acá. ¿Ok? Entonces, cuando pase el voltaje por acá, de hecho, este diodo está al revés. Este diodo va al revés. ¿Ok? Cuando pase el voltaje por acá, se va hacia tierra. Y pasa este. Cuando va el voltaje en forma negativa, se va y se va hacia tierra y pasa a la siguiente onda. Pero aquí estamos haciendo como si no estuvieran los diodos, o sea, trabajan normalmente. ¿Ok? Entonces, aquí lo que necesitamos, ese es un rectificador de onda completa, pasa como si no estuvieran las señales, pero tenemos los diodos que son para protección. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí, sí, así va. Entonces, lo que necesitamos hacer es decir, trabaja el rectificador de onda completa, ¿no? Ok. Los demás es para la siguiente. Lo vamos a ver más adelante de cómo hacer que esta onda, esta parte de aquí abajo se elimine y se pase para acá arriba. ¿Ok? Como todo. ¿Ok? Esta parte se hace con un puente de diodos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos interesa verlos así de una forma muy externa. ¿Ok? Continúa con el temario, ¿cuál sigue? Los multiplicadores de voltaje, esto es un poco más, se utilizan circuitos y
y un controlador para hacer el multiplicador. Entonces no lo vamos a ver muy a fondo. Tampoco los recortadores y fijadores es como está acá. Este es un recortador. Llega a un cierto voltaje y se recorta la onda. Como está acá. Se usa un diodo y se usan dos fuentes de voltaje. ¿Ok? Sirve para cortar nuestra onda. Eso también lo vamos a ver, pero no con diodo, lo vamos a ver con otro método. ¿Ok? Esto tampoco. Y estos son recortadores. Casi nos importa más lo que es lo que más nos importa ahorita es esta parte para no hacer más largo nuestro temario y podamos ver todo. Es los rectificadores de onda completa. ¿Ok? Entonces, los rectificadores de onda completa ya dijimos que nos pasa las ondas, ¿no? Nos pasa media onda o con un puente H, sí, con un puente H el que nos hace rectificar la onda. ¿Ok? Ok. Antes de pasar a lo que es el filtro y regulación, les voy a explicar lo que es el proyecto, que pues ya se lo pedí desde un principio, los materiales. Vamos a hacer un regulador de voltaje que va a ir de 127 volts, lo vamos a pasar a 5 volts de corriente directa. Y esta es corriente alterna. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es que de mi corriente alterna, que viene así, lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra gráfica a que esté todo en el área positivo, porque nuestro voltaje directo es positivo. Primero vamos a hacer esto positivo. Después, con el filtrado, vamos a hacer que este voltaje, este pico que está acá, se vaya disminuyendo lo más posible que tengamos, que podamos. Hacer que nuestra gráfica quede así y esto se llene, o sea, todo esto esté conduciendo energía, esté conduciendo voltaje. Y por último, perdón, aquí me falta un paso, pero ahorita se lo digo. Por último, vamos a hacer que esta gráfica que nos va a quedar así. Así sucesivamente. Con la regulación, vamos a cortar este voltaje, ya sea hasta aquí, ya sea hasta aquí, dependiendo cuánto voltaje nos dé. Y nuestro voltaje va a quedar de forma, y aquí va a haber 5 volts, 5 volts constantes. ¿Sí? Aquí se me pasó uno que es que nuestra gráfica va a quedar, esto es 127 volts. Y aquí con un transformador vamos a reducir este voltaje a 12 volts. Primero a 12. Aquí va a haber 12. Todavía con estas pestañitas va a haber 12. Y ya cuando tengamos nuestra salida constante va a ser de 5 volts. Entonces, primero tenemos el rectificado, que es esto. Luego tenemos el filtrado. Luego tenemos la regulación. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el filtrado.
De hecho, aquí ya está, les dejo una imagen. También se acostumbra llamar fuente de alimentación o fuente de voltaje o tensión. Esa es la fuente de alimentación. Fuente de poder. ¿Sí conocen las fuentes de poder? ¿O las fuentes de alimentación? Sí, profe. Con lo del filtrado, profe, se refiere a un capacitor, ¿no? Exactamente, un capacitor se hace filtrado. Entonces, eh, nuestro fuente de poder, que es el proyecto final que vamos a hacer, consta de estas partes. Primero vamos al enchufe de nuestra casa con un transformador de poder, que es el que les encargué de 127 a 12. Se reduce la amplitud. Con el rectificador pasamos eh, nuestras ondas a que sean todas positivas. Con el filtro hacemos que sea un poquito, se le quiten estas puntas hacia abajo. Y después con el regulador de tensión se va a mantener una línea más recta. ¿Ok? El regulador de tensión, profe, ¿va a ser una resistencia fija o un potenciómetro? El regulador de tensión, vamos a ocupar un regulador, así se llama, es un integrado. Podríamos hacer una configuración con resistencias, pero pues yo creo que es mejor con el regulador de tensión. ¿Sí? Lo de, ¿cómo se llama esto? La división de voltaje, lo dejamos para otra materia que se les explique. Ok, y aquí hay un diodo que se llama diodo Zener, que sirve para regular voltaje. El diodo Zener es un tipo especial de diodo que siempre se utiliza polarizado inversamente. El diodo Zener, también conocido como diodo de ruptura, se ha construido para que funcione en las zonas de ruptura. Los diodos Zener o simplemente Zener son diodos que están diseñados para mantener un voltaje constante. Los diodos Zener son estos rojitos, no sé si alguien ya los ha visto. Nos dice que el diodo Zener debe ser polarizado inversamente para que opte las características del regulador de tensión. El diodo Zener se polariza en sentido directo, se comporta como un diodo rectificador normal. El diodo Zener funciona polarizado inversamente, mantiene las terminales en voltaje constante. El regulador con diodo Zener es ideal porque mantiene un voltaje predeterminado fijo a la salida, sin importar las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación o las variaciones de corriente de carga. Entonces, podemos utilizar el diodo Zener en vez de las resistencias o en vez del integrado. Y aquí está cómo trabaja en la zona de ruptura. ¿Cómo vamos a saber si nos sirve un diodo Zener? Pues en sus características o en los valores del fabricante del diodo. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Esto no vamos a ver, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les queda claro cómo funciona qué vamos a hacer con la fuente de poder? En la siguiente clase vamos a hacer lo del filtro, la rectificación y lo del filtro. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? En la siguiente clase, profe, vamos a hacer como quien dice la simulación del rectificador y del filtro, ¿no? Sí, A lo que entendí. Sí, ok. sí, vamos a hacer la simulación del rectificador. De hecho, no sé si en Tinkercad hay transformador. No, no hay transformador. En Proteus vamos a simular desde el transformador. En la siguiente clase vamos a utilizar Proteus, vamos a poner el transformador, el rectificador y el filtro. Si no tienen Proteus, pues van a tener que pedir prestado una computadora después para hacer la práctica. Y aquí está lo que les decía. El transformador. El transformador sirve para que tenemos un voltaje alto, lo reducimos,
sale reducido, solamente reducido, no cambia la forma de onda. Con el rectificador, que es un puente de diodos, vamos a hacer puente de diodos nosotros. Sale todo positivo. Con el filtro, damos un poco, hacemos que sea más constante. Ya con el estabilizador, pues vamos a tener un voltaje directo positivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Si no, No, pues profe. sería todo. Solamente les dejo una tarea. Y les pido, es una tarea, ¿no? Y que suban sus tareas que les hace falta o que ya entregaron, subanlas a la plataforma. Ok, profe, sí. Ah, La práctica, profe, también se la vamos a entregar en estos días. sí, esta práctica igual. Pues es Ok, nomás una captura de pantalla para que vean cómo funciona el diodo. ok, profe. Entonces, lo que quedaría esta semana sería la práctica de los diodos y la investigación también, ¿verdad? Sí, la investigación de los 6 diodos. ¿Solo es una práctica por los 3 diodos o son 3 prácticas? Es una práctica, solamente una por estos dos. Esto ya lo vamos a hacer en físico. En el tecnológico vamos a hacer estas prácticas. El diodo, vamos a ver las ondas con la forma de onda con ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre.